del aparato cardiovascular para ir ampliando un poco más nuestro conocimiento, ¿verdad? Para poder ir terminando este capítulo, para poder justamente ir viendo ya otro tema, ya la clase siguiente, ¿verdad? Y también quiero darle otra vez un pequeño trabajito que sería de cardiovascular, que va a valer de vuelta unos puntos para poder ir sumando también a su nota final, ¿verdad? Del global, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar entonces para poder terminar y que vayan viendo esa parte, ¿verdad? Bueno, em, el aparato cardiovascular, vamos a hablar justamente acá de la parte general, ¿verdad? Porque la vez pasada hablamos de los focos, los lugares de ocultación, grandes cosas ya del aparato cardiovascular, ¿verdad? En este caso ahora volvemos a retomar lo que sería la parte básica, ¿verdad? Para entender un poquitito. Entonces debemos justamente seguir un método para realizar el interrogatorio, ¿verdad? Entonces, el más importante sería que hay que ver justamente y entender también primeramente las patologías previas, los antecedentes hereditarios y los antecedentes familiares. De hecho, que ustedes ya están acostumbrados porque están haciendo las historias clínicas en los hospitales o en la facultad, ¿verdad? Entonces ustedes ya van haciendo generalmente lo que es el antecedente patológico personal, ¿verdad? Entonces ya van sabiendo de repente las patologías previas, eh, los antecedentes patológicos familiares, en este caso que serían los hereditarios, ¿verdad? Y hay que tomarse el tiempo justamente de ser minucioso, tomarse el tiempo necesario para eso, no hacerlo de forma apresurada, ¿verdad? Porque de repente podemos descubrir varios aspectos de la parte cardiológica, ¿verdad? Entonces, tienen que tomarse su tiempo para hacer el interrogatorio justamente de esta parte, ¿verdad? Y que le va a ayudar bastante a ustedes para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, los síntomas fundamentales, en este caso, o los motivos de consulta, probablemente también, te van a leer en cardiovascular en su libro de Banuno, motivos de consulta cardiovasculares, cuando lean su libro, y de repente pueden ver algunos motivos de consulta o síntomas también como el dolor, ¿verdad? De vuelta entra el dolor en el aparato cardiovascular, la disnea también, y palpitaciones, por ejemplo. Entonces son típicos de los motivos de consulta cardiovasculares, ¿verdad? Después, en menor grado, también se pueden presentar. De repente nosotros siempre asociamos con el aparato respiratorio, así cuando dimos también nosotros, dijimos que la tos también de repente, siempre uno piensa por el aparato respiratorio, pero uno haciendo la semiología de la tos, ¿verdad? Que habíamos hablado en las primeras clases, ¿verdad? Vamos a ir viendo si eso va para el aparato cardiovascular o de repente sí podemos pensar en el aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces, en menor grado, los motivos de consulta también son la tos, trastornos de la diuresis, ¿verdad? También podría ser un motivo de consulta, los edemas, la disfagia, náuseas y vómitos, las cefaleas e insomnio, fiebre, debilidad, colapso y cianosis. O sea, todos estos síntomas o motivos de consulta podrían ser de origen cardiovascular. Entonces tengan cuidado entonces en el momento que ustedes le examinan al paciente. No piensen que porque el paciente tiene disfagia o náusea, vómito, nada más ya tiene, por ejemplo, problemas digestivos, por ejemplo. O de repente, cuando tiene trastorno de la diuresis, no piensen que tienen solamente problemas urinarios, sino que también podríamos pensar en cardiovascular, ¿verdad? Entonces, todo eso deben pensar. Así como hablamos también de la parte eh, del respiratorio, ¿verdad? La cianosis podría generar la cianosis también de origen
respiratorio o la cianosis de origen cardiovascular. Entonces, tienen que indagar de a poco y ver cómo o enfatizar hacia dónde, ¿verdad? Para que uno pueda llegar a un diagnóstico. También acá la debilidad, de repente podríamos confundir con un motivo de consulta neurológico, ¿verdad? Así como la cefalea también y el insomnio. O sea, hay que preguntar bien cuál es el origen de todo eso y ver si es viene a consecuencia de la parte cardiovascular o a consecuencia de algún síntoma neurológico. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, el dolor, podemos hablar sobre el dolor. En este caso, el dolor siempre tiene ciertas características, ¿verdad? En el aparato cardiovascular. Entonces, dice aquí, reviste diferentes características, por ejemplo, la algia precordial. 2, la angina de pecho o dolor cardíaco, angina de esfuerzo, angina paroxística. 3, el pericárdico o precordial también en relación con los movimientos respiratorios, ¿verdad? O sea que el paciente va a empezar a sentir dolor en el precordio, pero cuando hace movimientos respiratorios se exacerba probablemente. 4, dolor de los aneurismas, ¿verdad? Que son dolores tipo disecantes, ¿verdad? O no disecantes, ¿verdad? También, entonces eso es un tipo de dolor, disecante o no disecante, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta el tipo de dolor. Entonces, todas esas características uno puede pensar en el aparato cardiovascular, ¿verdad? Central en este caso, ¿verdad? Después, vemos aquí que la disnea, por ejemplo, reviste diferentes tipos. Podemos ver aquí, primero la respiración suspirosa, ¿verdad? Ocasional, ¿verdad? Que uno puede, digámosle, una respiración de suspiro sería en este caso, ¿verdad? Una disnea de esfuerzo, ¿verdad? Eso ya sabemos, ¿verdad? Ya hablamos también de eso. La disnea de esfuerzo, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿verdad? La disnea paroxística, de aparición brusca, ¿verdad? O disnea paroxística también nocturna, a veces también se lo suele llamar, ¿verdad? De repente aparece súbitamente a la noche, les cuesta respirar, por ejemplo, ¿verdad? Después, las palpitaciones se perciben en el pecho, en el epigastrio o en el cuello. Eso ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿verdad? Las extrasístoles también de tensión o golpe instantáneo, ¿verdad? La hiperactividad cardíaca, sucesión de golpes fuertes, ¿verdad? Y pasamos, una vez que evaluamos bien la parte general, ¿verdad? Evaluamos el examen físico, ¿verdad? Que ya habíamos hablado también nosotros cómo evaluar inspección, palpación, percusión y auscultación. Ya dimos la clase pasada sobre eso, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta otras cosas, ¿verdad? Una generalidad del aparato cardiovascular, ¿verdad? Ya que ya varias veces le había dicho a ustedes que el aparato cardiovascular también se evalúa como un todo, ¿verdad? No solamente cuando revisamos el aparato el tórax, la parte cardíaca, ¿verdad? Todo el paciente hay que evaluar en conjunto, ¿verdad? Por eso que venimos dando nosotros, de a poco, venimos dando nosotros, ¿verdad? Por sectores, en la historia clínica, el examen físico, uno tras otro, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta, ¿verdad? La estatura, el peso del paciente, ¿verdad? La facie y la actitud, por ejemplo, la coloración de la piel y edemas, ¿verdad? La coloración de la piel y edemas, la circulación colateral y pasamos al aparato cardiovascular, la parte periférica, que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el examen del pulso, que es la apreciación con los dedos de la mano de las variaciones del volumen y tensión del árbol arterial, por la onda de presión originada por la sístole ventricular, ¿verdad? Entonces, uno cuando hace el pulso debe palpar los pulsos periféricos. Nosotros normalmente tenemos que tener en cuenta, para el pulso, ¿verdad? Tener en cuenta el pulso radial, ¿verdad? Para tener como referencia en la historia clínica. Pero tenemos que palpar todos los demás pulsos también, ¿verdad?
y evaluar si tienen las mismas características todos los demás pulsos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y el pulso deben tomarlo ustedes, ¿verdad? Deben tomarlo ustedes ¿en dónde? En el brazo dominante. Esa es la respuesta. En el brazo dominante, no quiero escuchar que digan ahora en el lado derecho, el lado izquierdo, lado izquierdo está más cerca del corazón. Por eso, no es esa la respuesta. La respuesta es en el brazo dominante. Hay que tomar el pulso. ¿Y cómo se toma el pulso? Se toma con 3 dedos. Eso dice los libros, ¿verdad? Con 3 dedos, no con dos. Con tres, porque puede uno confundirse con el propio pulso. Entonces, a tener en cuenta eso. Con los 3 dedos hay que tomar y el pulso y el dedo pulgar atrás, ¿verdad? Entonces, se utilizan arterias palpables, ¿verdad? ¿A qué se refiere con las arterias palpables? Desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? En la cabeza tenemos a la arteria, por ejemplo, acá no está, ¿verdad? Las arterias temporales, las arterias dice aquí las radiales, las braquiales, las humerales, las axilares, las carotidias, las femorales, las tibiales, ¿verdad? Y la pedia, ¿verdad? También no mencionó ahí en la cabeza, como dijimos, las temporales, ¿verdad? También las auriculares, ¿verdad? Entonces, que todo lo que tenga pulso o arteria que sea palpable, se puede considerar como la toma del pulso. Obviamente, ya dijimos que vamos a tener como referencia justamente lo que es el tema de la, de la palpación de estas arterias, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta siempre la parte de la dominancia del brazo para tomar el pulso, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esto está ya, dice acá, el pupejo del dedo con el dedo índice, los dedos índices, medio y anular, ¿verdad? Acá le voy a poner el ejemplo, tomar el pupejo de los dedos índice, medio y anular. Entonces, con los 3 dedos en realidad tienen que ser acá. Y en zonas correspondientes, ¿verdad? Y el dedo pulgar detrás, ¿verdad? Entonces, con 3 dedos deben de tomar sí o sí el pulso, ¿verdad? Bueno, acá el pulso normal debe ser frecuencia de 60 a 90 por minuto o 60 a 100 normalmente, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta nosotros, dependiendo del libro que uno lee, ¿verdad? 60 a 100 puede ser. Y en este caso, más de, más de 100, acá hay un ejemplo que está mal esto justamente, ¿verdad? No es, ¿por qué se dice que es taquicardia? No se dice que no se correlaciona con la frecuencia cardíaca a consecuencia de qué? De que el pulso normalmente debe coincidir con el área cardíaca. Siempre debe coincidir de ser posible, ¿verdad? Em, entonces, debe coincidir. Entonces, por algo acá ponen justamente que es taquicardia, ¿verdad? Cuando es mayor a 100, pero en realidad el término que debemos utilizar cuando es pulso, ¿verdad? Sería la taquifigmia, ¿verdad? Entonces tendríamos que modificar esto, ¿verdad? Entonces sería taquifigmia. Ese es el término, ¿verdad? Y acá bradifigmia, ¿verdad? Bradifigmia sería. Entonces, si nosotros, por decirlo así, em, tenemos un pulso, ¿verdad? Mayor a 100, lo llamamos taquifigmia. Si tenemos un pulso menor a 60, lo llamamos bradifigmia. Solamente como expliqué justamente, algunos ponen el ejemplo de la taquicardia o la bradicardia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente debe coincidir con la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué pasaría si no coincide, ¿verdad? Si no coincide, entonces estamos fritos, como se dice, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hablarlo con los términos apropiados de semiología. Entonces, si de repente no coincide, puede ocurrir que haya en este caso, ¿verdad? Alguna patología, como por ejemplo la fibrilación auricular, las extrasístoles, ¿verdad? Las taquicardias supraventriculares, son ejemplos que habíamos dado, ¿verdad? Que no, eh, no son justamente
compatibles con ese concepto de que la frecuencia cardíaca y la frecuencia, o sea, el pulso sea igual. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el ritmo y la regularidad, ¿verdad? Tiempo y espacios iguales, dice, ¿verdad? Tiene que tener un ritmo y regularidad, ¿verdad? Un tiempo específico en cada pulsación y espacios iguales, ¿verdad? La amplitud puede ser amplio o pequeño, ¿verdad? Eh, ¿A qué se refiere con eso? Que la pulsación uno puede palpar de forma amplia o de forma pequeña, ¿verdad? La tensión depende de la consistencia de la pared arterial, ¿verdad? Hay diferencias, ¿verdad? Normalmente no se debe hacer, ¿verdad? Entonces hay que evaluar bien esa parte de la tensión arterial. Ya habíamos dado ejemplos. No es lo mismo la tensión de un paciente, digámosle, un paciente anciano, que la tensión de un paciente, un niño, por ejemplo. Las arterias están más induradas a consecuencia de que ya tiene arteriosclerosis o es más tierna, por decirlo así, en los niños, ¿verdad? Bueno, después tenemos el pulso venoso. Tenemos el pulso venoso, se observa a nivel de las venas yugulares, de repente, a ambos lados del cuello. Se ve, pero no se palpa, ¿verdad? Uno puede mirar el pulso venoso, ¿verdad? Normalmente no lo palpamos, pero podríamos ver, por ejemplo, en algunas patologías, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cuando hay una ingurgitación yugular, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hacemos la maniobra de hepato yugular, entonces uno de repente puede observar ahí el pulso venoso, pero normalmente uno obviamente no va a palpar eso porque cuando uno pone los dedos sobre la vena se colapsa, ¿verdad? Entonces no tiene una consistencia dura como las arterias, pero deben saber que tienen también su propio pulso, ¿verdad? Solo que se colapsan cuando uno lo comprime, ¿verdad? Entonces no se puede palpar, ¿verdad? Bueno, el examen de la tensión de la arteria, o de la tensión arterial en este caso, de la tensión arterial, se realiza con el tensiómetro, ¿verdad? El estetoscopio, ya habíamos hablado también un poquitito de esto la vez pasada, cuando hablamos de signos vitales, ¿verdad? El tensiómetro, el estetoscopio. Entonces el manguito se debe colocar a nivel del brazo, a unos centímetros por encima del pliegue del codo, se insufla el aire en la bolsa del manguito con una pera y de esta forma la presión del mismo comprime la arteria, ¿verdad? Se sube la presión del manguito a 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del punto en que desaparece el pulso arterial, ¿verdad? Recuerden que el manguito hay que colocar de vuelta en, en el brazo dominante, ¿verdad? Bueno, se comienza a descomprimir muy lentamente hasta la aparición del primer latido, presión sistólica o máxima, por decirlo así, y sigue descomprimiendo hasta que desaparezcan los latidos, ¿verdad? Este punto es la presión diastólica o mínima, ¿verdad? Después tenemos los valores normales de presión arterial en adultos, presión sistólica, ya dijimos justamente 140-50 este PowerPoint, pues, ¿verdad? Dependiendo de las nuevas actualizaciones, ¿verdad? Porque el Comité de Hipertensión Arterial Internacional siempre ellos van cambiando cada año o mantienen, ¿verdad? En este caso la presión sistólica de 100 a 140 o 150 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y la presión diastólica de 60 a 90, ¿verdad? Nosotros recordemos que siempre nuestra presión era 120-80 el óptimo, ¿verdad? Entonces, a recordar también eso, ¿verdad? Bueno, en niños, la presión sistólica puede ser de 65 a 95 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y la presión diastólica puede ser de 50 a 70 milímetros de mercurio. Bueno, seguimos. La inspección y palpación del precordio. ¿A qué se refieren con precordio? La zona precordial, ¿verdad? Se debe llevar a cabo con el paciente en decúbito dorsal. También ya habíamos hablado de eso también, buscando observar zonas de retracciones y elevaciones, ¿verdad? Retracciones ya dijimos que era de repente pulsaciones negativas, pulsaciones positivas que se sobreelevan o se deprimen, ¿verdad? Después se palpará con la mano a la derecha sobre el precordio
¿verdad? Con la mano derecha sobre el precordio. Y vemos aquí de vuelta un poco más de lo mismo. Se deben evaluar las siguientes áreas. Ya hablamos el área apical o choque de la punta del corazón, que es el impulso ventricular izquierdo, en el quinto espacio intercostal izquierdo, sobre o dentro de la línea hemiclavicular. El área ventricular derecha o tricuspidia, en los espacios intercostales tercero, cuarto, quinto, a la izquierda del esternón. Y el área pulmonar o parasternal izquierda a nivel del segundo espacio intercostal. Son las áreas donde tenemos que ir evaluando, ¿verdad? La inspección y la palpación. El área aórtica o parasternal derecha o a nivel del segundo espacio intercostal. Y el área epigástrica o subsigfoidea en el ángulo formado por el apéndice sigfoides y los cartílagos costales, ¿verdad? Donde se pueden palpar el latido aórtico, áreas esternoclaviculares, derecha e izquierda, y normalmente no se palpan latidos. Y la auscultación, que siempre recuerden que hay que seguir el orden, ¿verdad? De la auscultación, ¿verdad? Eh, Justamente el tema de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En este caso, la auscultación, que dijimos que son la exploración de las funciones de la corazón por medio del oído, etapa cumbre de la exploración del corazón, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Que es la etapa más importante del área cardíaca, ¿verdad? En ese sentido es la parte más importante con el estetoscopio, es el instrumento que se utiliza, ¿verdad? Y el paciente debe estar cómodo, acostado en un lugar silencioso de ser posible, ¿verdad? Recuerden que cuando van a auscultar, siempre deben pedir al paciente que esté en apnea, ¿verdad? De repente van a auscultar los focos auscultatorios, usted tiene que pedirle que esté en apnea por unos segundos para que ustedes puedan ir evaluando o para que ustedes puedan escuchar mejor justamente los ruidos, ¿verdad? Se deben auscultar los siguientes focos: foco mitral o apical, de repente foco tricuspideo o ventricular derecho, foco aórtico, foco pulmonar, mesocardio también. Ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? De los focos auscultatorios, ¿verdad? El foco mitral o apical, ¿verdad? Después tenemos al foco tricuspideo ventricular, más arriba, ¿verdad? Vemos aquí. Y después tenemos ya los focos eh, aórtico, pulmonar y el foco de Henle accesorio, ¿verdad? Inclusive acá demuestra una referencia anatómica, ¿verdad? De las vértebras, ¿verdad? Las vértebras cervicales se pone acá C2, C3, C2-4 y C4-4, ¿verdad? Vamos menos en condición a eso, ¿verdad? Para que puedan ver más o menos la anatomía, ¿verdad? Y pasamos aquí también, vemos ya una foto diferente, ¿verdad? De los focos también, el tricuspideo, el mitral, el apex, ¿verdad? El foco pulmonar y el aórtico, ¿verdad? Un poco más de lo mismo. Y los fenómenos auscultatorios normales hay que tener en cuenta, así como siempre le digo a ustedes, primero deben saber lo normal y luego lo patológico, ¿verdad? Mucha gente se empecina para primero aprender lo patológico y ni siquiera lo normal saben todavía auscultar. Entonces, primero lo normal, que son los fenómenos auscultatorios normales. Entonces, primer ruido normal tiene lugar al comienzo de la sístole ventricular, mayor intensidad en el foco mitral, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta eso. El primer ruido van a escuchar mejor en el foco mitral. ¿Qué significa el primer ruido? ¿Qué es lo que es? El cierre de la válvula mitral, cierre de la válvula tricuspidea, ¿verdad? Y apertura de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares. Eso sería el primer ruido. Eso es lo que tienen que saber ustedes fisiológicamente hablando. Entonces, cierre de válvula mitral y tricuspidea es el ruido, porque son, los ruidos normalmente son cierre de válvulas, ¿verdad? Después, las aperturas de las válvulas sigmoideas y aórticas y pulmonares son silenciosas. Entonces, lo que uno escucha en el primer ruido, que es, escucha el cierre de las válvulas tricuspidea y mitral. Bueno, después seguimos. Em, el segundo ruido, el segundo ruido es más breve,
y agudo y que el primero, y se produce al final de la sístole ventricular, ¿verdad? El cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar sería el sonido del R2, ¿verdad? Puede haber un tercer y un cuarto ruido también que son normales, pero ya habíamos hablado también de eso que va a depender de la edad también. Cuando dijimos que pasando los 25 años o 30 años ya no se debería escuchar esos ruidos, ¿verdad? Y si se llega a escuchar los cuatro ruidos pasando esa edad, reconocemos cómo se llama el ritmo de galope, ¿verdad? Entonces, los ruidos cardíacos pueden estar alterados, ¿verdad? Cambios de intensidad, ruidos agregados, alteraciones del ritmo, chasquido, ¿verdad? ¿Qué es un chasquido? Esto es un chasquido, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno, un garnuchazo, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Ese es un chasquido, ¿verdad? Ese ruido que se emite cuando se friccionan los dedos, ¿verdad? Entonces, un chasquido o de aperturas valvulares, ruidos aéreos, aire en el mediastino, por ejemplo, pleura o pericardio, ¿verdad? Los frotes pericárdicos y los soplos, ¿verdad? Ya dijimos que los frotes serían como si fuera una fricción, ¿verdad? Entre dos tejidos o ropa, por ejemplo, entonces emite el sonido de un frote, ¿verdad? Y los soplos también, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta, estos ruidos pueden estar alterados cuando uno va ocultando y obviamente eso es a consecuencia de algún tipo de patología, ¿verdad? Entonces, la circulación de la sangre es silenciosa, dice acá la frase, porque se desplaza en forma laminar, con mayor velocidad en el centro, y cuando el flujo pierde su carácter laminar, ¿qué sucede? Genera vibraciones audibles. Su percepción auditiva se llama soplo. Entonces, ¿qué es lo que es el soplo entonces? Ahí está el concepto de soplos. Cuando la sangre normalmente circula es silencioso, no debe hacer ruido la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces, esto es un poco de biofísica, ¿verdad? Cuando uno va el líquido, que sería la sangre en este caso, ¿verdad? De forma laminar, y cuando mayor es la velocidad en el centro y el flujo se pierde, ¿verdad? Hay alguna turbulencia a consecuencia de algo, obviamente, genera las vibraciones audibles. Entonces, es como si fuera un caño. Ustedes llevan a escuchar algún caño alguna vez cuando abren la canilla. De repente un caño donde de repente van a abrir la canilla, ¿verdad? El grifo, por decirlo así, el agua, y de repente abren la canilla y escuchan el ruido que viene del caño. Hace tipo una turbulencia, y bueno, y es la misma cosa el concepto, ¿verdad? Porque es como si fuera que está haciendo turbulencia y eso es lo que nosotros escuchamos con el estetoscopio, ¿verdad? Y eso se le llama soplo, ¿verdad? Soplos auditivos, o sea, soplos cardíacos, ¿verdad? Bueno, los soplos pueden ser sistólicos entre el primero y el segundo ruido, ¿verdad? Es el concepto que tienen que tener. Pueden ser soplos diastólicos entre el segundo y el primer ruido, ¿verdad? Entonces, es el periodo del ciclo cardíaco donde se ausculta lo que determina que el soplo sea sistólico o diastólico, ¿verdad? Entonces, ahí está el concepto. Si es sistólico entre el primero y el segundo, y si es diastólico entre el segundo y el primero, ¿verdad? Y si es sistodiastólico, ocupan los dos ruidos y los dos espacios, ¿verdad? Completo el ciclo cardíaco, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta acerca de esto, chicos? Porque esto es un poco aclaratorio nada más de la clase anterior, ¿verdad? A sacar las dudas e ir aprendiendo más, ¿verdad? Acerca de ciertos conceptos, ¿verdad? Específicos. Digo, ¿te escucho? Voy a mirar un poco. Bueno, no manejo un ratito, voy a mirar. Chat. Entra en el chat, dice acá. Ahora me aparece luego a mí, acá por eso. Acá está.
El cuarto ruido. No, el ruido, el cuarto, justamente lo que estaba diciendo, ¿verdad? Para Luciana, justamente, ¿verdad? El cuarto ruido no es patológico hasta cierta edad, ¿verdad? Hasta los 25 a 30 años, dijimos en la clase pasada, es fisiológico. Una vez que escuchemos ese cuarto ruido nosotros, en personas mayores de 30 años, sí es patológico. Entonces, de repente, ponemos un ejemplo, nuestro nicho, que es alumnos, ¿verdad? Facultad de Medicina, ustedes en cuarto año, ¿verdad? La turma de 5, ¿verdad? Son, no sé, 50 alumnos, 60 alumnos. De esos 60 alumnos, ustedes la escuchan, no, por el promedio de edad que ya la mayoría tiene, no debería más de escucharse ese R4, ¿verdad? Y si llega a escucharse, es que probablemente hay algo patológico. O sea, depende de la edad, porque eso ya, como te dije, ya es patológico cuando pasa los 30 años. O sea, el concepto es ese, ¿verdad? Normalmente debemos escuchar el R1 y el R2, no más, ¿verdad? Ese es el concepto que deben tener. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que es el concepto que quise darle acá, ¿verdad? Hasta cierta edad uno puede escuchar y no es patológico. Pero pasando esa cierta edad, ya, si uno lo llega a escuchar, ya es patológico. O sea, ustedes, por ejemplo, ahora se van a los hospitales o las prácticas y normalmente ustedes van a ver, en semiología quirúrgica, ustedes van a ver pacientes, en la mayoría de los casos, pacientes ya adultos, ¿verdad? O adultos jóvenes, ¿verdad? Entonces, es raro escuchar ya un R4 o un R3, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta eso. Y si es que lo llegan a escuchar, eh, que le llame la atención en este caso, ¿verdad? Obviamente, y muéstrenle a su tutor, qué sé yo, y entonces sacar una conclusión en conjunto, ¿verdad? De repente pueden llegar a descubrir algo también de la parte cardíaca, ¿verdad? Del paciente, ¿verdad? Por eso es que es importante siempre hacer la historia clínica desde el principio, ¿verdad? Con los anamnesis, los datos de filiación, la edad, todo, para poder ir entendiendo, ¿verdad? De repente también hay patologías congénitas también, ¿verdad? Justamente por eso estamos hablando en esta clase, ¿verdad? Que primero hay que preguntar todo lo que estamos hablando justamente sobre el tema del, de esta parte de la anamnesis, ¿verdad? Del examen físico en sí, ¿verdad? Que es la primera parte de interrogatorio. Dice, acá mismo está, justamente esta diapositiva, cuando empezamos, ¿verdad? Patologías previas, antecedentes y antecedentes familiares. Entonces, antes de yo sacar una conclusión, debo de seguir esos patrones primeramente, porque el paciente siempre se evalúa en conjunto, ¿verdad? Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Lo que no quiero es que ustedes tengan ese concepto errado, de repente ustedes aprenden algo nuevo y dicen, ah, no, tal cosa oculté, no, eso es patológico. Ah, no, eso es enfermedad, no. Hay que evaluar en conjunto siempre, ¿verdad? Esa es la idea que estamos inculcándole ahora con semiología quirúrgica. Lentamente nos estamos yendo para que ustedes llegamos a fin de año y ustedes puedan evaluar un paciente de forma global, ¿verdad? Con todos los aparatos y sistemas correspondientes, ¿verdad? Y saquen sus conclusiones, ¿verdad? Porque justamente ahí está el concepto, ¿verdad? De repente un paciente viene por cefaleas y de repente ustedes dicen, pero esto es un sistema nervioso, ¿verdad? Nada que ver con esto, ¿verdad? Y después se van a evaluar el corazón y encuentran un enorme soplo o encuentran algún tipo de turbulencia o lo que sea, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que el motivo de consulta es cardiovascular. Y, no, y después cuando pasan al aparato nervioso le evalúan y está todo normal, por ejemplo. Entonces, entonces ahí ustedes, o por eso les estoy diciendo, nos saquen conclusiones adelantadas, ¿verdad? Entonces, pero está bien la pregunta, justamente se presta para eso, ¿verdad? Eso está bien. Me gusta justamente que sean curiosos, ¿verdad? Porque cuando así pues se va aclarando las dudas, ¿verdad? Pero no tomen, lo único que le digo es que no tomen conclusiones tan rápidas de repente cuando escuchan, porque el estudiante pues escucha eso y piensa que ya es cierta cosa. La misma cosa sucede cuando van al hospital, suele escuchar de repente signo de Bloomberg tiene ya es apendicitis, doctor. No necesariamente. Muchas veces puede ser que no tenga apendicitis. Entonces, esas conclusiones, digámosle, aisladas no tienen que sacar nunca. Siempre evaluar el contexto, ¿verdad? Bueno, otra pregunta, chicos.
Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, les voy a dejar una pequeña tarilla, como la vez pasada. Tienen tiempo una semana de entregar unas pequeñas preguntas y resumen como la vez pasada acerca de cardiovascular para que puedan hacer una retroalimentación de vuelta. Y la próxima semana nosotros tenemos que comenzar ya con lo que es lo fuerte de semiología quirúrgica, ¿verdad? Que es justamente ya aparato digestivo, ¿verdad? Que vamos a hablar bastante sobre eso. Entonces, ya vamos por terminado prácticamente lo que es la parte, eh, digámosle, que no es tan dirigida a semiología quirúrgica, ¿verdad? Pero como a grandes rasgos justamente terminamos para que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces ustedes ahora probablemente van a dar largas clases en semiología médica, ¿verdad? Sobre eso, me imagino, ¿verdad? Que es lo que debería hacer. Y lo contrario, dar pocas clases de abdomen, que es lo que nosotros vamos a dar más ahora. Ahora se diversifica lo que es ya enfatizado a la especialidad, ¿verdad? Quirúrgica en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a quedar así, gente. Gracias. Igualmente, bueno, nos quedamos así. Estén atentos para hacer las tareas, ¿sí? Ok, doctor. Dale, dale.